Ahora sí, teníamos unos problemas, unas dificultades técnicas, pero espero que estén solucionadas. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que nos vayan a ver. Esta es una transmisión extraordinaria, digámoslo así, de matices, en donde no todo es blanco-negro, para retomar conversaciones con nuestros amigos de la Fundación Gustavo Bueno, que hemos hecho una serie bien especial, tanto principalmente con Rubén Franco, también con don Gustavo Bueno Sánchez, con Atilana Guerrero, en fin, estaría harto rato hablando de los discípulos de don Gustavo Bueno, cuyo año 2024 cumplió 100 años de nacido, y ya estamos en 2025, o sea, serían 101 años, como pasa el tiempo, y hacía mucho tiempo que estaba pendiente invitar a don Marcelino Suárez, porque don Marcelino tiene ahí una importancia también gravitante dentro de lo que se conoce como la Escuela de Filosofía de Oviedo, la fundación y el sistema que don Gustavo llamaba el sistema del materialismo filosófico. Y le hemos invitado para conversar esta tarde acerca de unos temas, y lo que quiero es agradecer a don Marcelino y darle la bienvenida a este canal. Buenas tardes desde Chile, don Marcelino, desde Copiapó. Un abrazo grande. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Don Marcelino, mire, para que aprovechemos nuestra hora que nos regaló. Eh, la, ¿Cómo definiría usted la, el legado o trascendencia que deja la filosofía una persona como Gustavo Bueno Martínez? Bueno, la verdad es que probablemente por la envergadura del sistema y por la importancia del legado, es muy difícil definirlo, ¿no? Porque incluso ya antes de la muerte de don Gustavo Bueno Martínez, pues estaba siendo de alguna manera ya irradiado ese legado, ¿no? A través de sus publicaciones, a través de sus charlas y seguramente también a través de sus discípulos, pero principalmente a través de él. A mí me parece muy importante la filosofía de Gustavo Bueno por razones de tipo pues internacional y sobre todo por razones que tienen que ver con América y con España, ¿no? Y porque sus análisis además son análisis, mm, diríamos, muy originales y además muy rigurosos y muy, por decirlo así de manera fácil, muy concienzudos. En ese sentido, es un legado que no encontramos en general en otras filosofías y sobre todo en las filosofías que están ocurriendo en el presente. Pensemos, por ejemplo, en esas que se llaman modernidad en la resurgencia de los marxismos también, ¿no? Encontramos en Gustavo Bueno pues criterios críticos de análisis, criterios críticos para estudios de la historia de la filosofía, para, para estudios de la antropología filosófica, de las ciencias humanas, pero también de las ciencias sociales, de las ciencias... No sé qué ha pasado, que he No, 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 perdido no, la no, no ha imagen. perdido señal, don Marcelino. Lo Ah, estábamos bien, bien. oyendo. Bien, y en general de las ciencias llamadas duras o de las ciencias físico-químicas, ¿no? Entonces, la importancia de Gustavo Bueno podríamos cifrarla en en la capacidad que ha tenido don Gustavo para proporcionarnos un mapa con el que navegar por el mundo del presente histórico, ¿no? Esa circunstancia de la donación de un mapa es quizás lo más importante que se puede, que yo puedo rescatar ahora o que puedo citar ahora, ¿no? La importancia de un mapa frente a, pues, lo que podríamos denominar, pues, mapas parciales o mapas regionales o mapas portulanos, para emplear la expresión del mapa característico de la Edad Media, ¿no? Que son siempre parciales o que no atienden a esa totalidad. En el caso de Gustavo Bueno, lo que tenemos es un mapamundi y ese mapamundi nos permite interpretar el presente en marcha. Quizás eso podría resumir
básicamente la importancia de su legado. Un mapa mundi que, por otra parte, Mm. está siendo puesto en práctica y ejercitado cada vez por más personas, por más filósofos, estudiosos, y no solo estudiosos de la filosofía, ¿no? Porque aquí hay suele haber una creencia, incluso desde posiciones críticas con el materialismo filosófico, de que filósofo es el que se licencia en filosofía, el que tiene el Eso, grado o el que tiene la licenciatura de filosofía, el que pero tiene el papel. el que tiene el papel, pero la filosofía en el sentido platónico que reivindicaba Gustavo Bueno, no se reduce a quien tiene el papel, sin perjuicio de que quien tenga el papel puede en muchos casos ser un buen filósofo, sino que la filosofía tiene que ver con ese análisis de la realidad, con el enfrentamiento a con la implantación política de la filosofía en el sentido amplio político al que él se refería, ¿no? Y entonces filósofo puede ser también un ingeniero o puede ser también un historiador y no solamente el que es licenciado en filosofía. Mucho, desde determinados púlpitos se ataca a los filósofos y muchas veces da la impresión de que quien está atacando a los filósofos está atacando a los licenciados en filosofía, pero el licenciado en filosofía es el resultado de la filosofía administrada que dan las universidades, pero que no tiene nada que ver con el filósofo, que es quien teje y desteje y tiene que ver con ideas. Entonces, en ese sentido, el mapamundi de Gustavo Bueno tiene que ver con ideas y atrae, tiene una capacidad atractora, atrae a infinidad de gentes, pero provenientes de campos y de realidades completamente distintas, desde las realidades políticas más a ras de suelo hasta las realidades técnicas o de ingenierías, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, mire, le quería, a razón de lo que usted estaba diciendo, dos cosas. La primera, Marcelino, es us- ¿cuál es la impresión que tiene usted respecto de la difusión de las ideas o de algunas ideas fuerzas de don Gustavo, como por ejemplo Imperio Generador, Imperio Creador, ¿cierto? O sea, perdón, Generador, Depredador, en fin, esto, las taxonomías que hizo de la izquierda, etcétera, que de alguna manera, más que con sus libros, han sido masificadas, ¿cierto? Divulgadas a través del canal de YouTube de la fundación y de otros canales y de videos, etcétera. ¿Cuál, ¿Cuál es su impresión respecto del impacto que ha tenido la filosofía de Gustavo Bueno a través de la vía, ¿cierto? Del canal que ahora es YouTube o las redes sociales o esta cuestión de Internet? Porque hay muchas personas que podría haber sido muy difícil que por la vía de los libros meramente o del estudio académico institucionalizado, como mencionaba usted recién, hubieran tenido noticia de Gustavo Bueno necesariamente, algunos sí, por supuesto. Y la segunda pregunta, para que tenga posibilidad ahí de contarnos, don Marcelino, es en términos biográficos suyos. ¿Cómo usted llega a la filosofía de Gustavo Bueno? Porque convengamos que no es una cuestión que todo el mundo en España o acá sigan a Gustavo Bueno, particularmente, no sé, Sí, en todas sí. las universidades. No sé si me comprenden la Sí, pregunta. sí, 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 no, no, perfectamente. Bueno, no, claro, en la plataforma YouTube y la plataforma es una plataforma, pues casi diríamos no solo importante, sino que además imprescindible para la fundación. Y a través de la plataforma YouTube, pues nos están llegando constantemente personas interesadas en el materialismo filosófico, pero Mm. interesadas ya no solo desde un radio de acción que pudiera ser algo más amplio que España, por ejemplo, europeo, etcétera, sino desde un radio de acción que podríamos decir que da la vuelta al mundo y Bueno, que es el nosotros en radio. este rato estamos haciendo eso. Claro, claro. Y entonces eso es muy importante. Y sobre todo, pero por otra razón también, por la importancia que tiene el español, que esa es una cuestión en la que estaba muy centrado Gustavo Bueno, la importancia del pensamiento en español es decisiva a la hora diríamos, de la difusión del materialismo filosófico por todas las partes del mundo. Y eso lo vemos nosotros porque recibimos un feedback, por decirlo así, a través de las gentes que nos llegan de cualquier sitio y que,
y que tú vas a un congreso o vas a unos encuentros de filosofía o unos cursos y te llega gente que tú no conoces, pero que ellos te conocen a ti, que conocen el materialismo, y mucha gente conoce el materialismo de una forma que muchos de nosotros ya lo hubiéramos querido, por ejemplo, a la edad de muchos jóvenes, el conocimiento que ya tienen del materialismo, lo que significa que que la difusión del materialismo filosófico es importante y que las redes de YouTube y estas a través del español también lo son. Perfecto, y justamente Y, en ese y encuadre, sí, su sí, relación biográfica, digamos. sí, respecto a mi relación biográfica, pues, O sea, bueno, perdón, don Marcelino, académico-biográfica, o sea, sí, como sí, 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 término, no, 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 por supuesto, la cosa viene de lejos, porque eso. viene de los, Marcelino, no hay problema, tenemos tiempo, así que sí, sí, no, no, muy bien. no ahorre detalles. Sí, viene de lejos porque viene de los años 80 cuando yo era estudiante de geografía e historia. Yo comencé siendo estudiante de geografía e historia. Pero Y perdón, Marcelino, no le pregunté. Bueno, la descripción de don Marcelino está en o sea, el currículum completo de don Marcelino está en la descripción de este video. Yo no lo quise leer porque íbamos a perder mucho tiempo, porque, sí, no pero, tiene pero, importancia. No, pero usted estudiaba geografía en Oviedo. sí, 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 yo he estudiado geografía e historia. Y, O sea, nosotros y seríamos correligionarios de Feijó, sí, pues sí, porque sí, sí, tenemos el instituto y que se imagínese un instituto con el nombre de Feijó en Chile, po. claro, claro, Imagínese claro. lo que eso significa. Claro, claro. Pues no, justamente se acababan de separar las distintas ramas de lo que era la antigua filosofía y letras, y entonces Mm. empezaron a aparecer pues la filología, la geografía e historia, la, la filosofía que incluía filosofía incluía ciencias de la educación, que era psicología y pedagogía, y yo Y pues eso me era en la matriculé Universidad de Oviedo. en la Universidad de Oviedo y me Y matriculé en estamos hablando del año, del año pues 80. ya. Pero bueno, tuve mis primeros profesores, eran discípulos de Gustavo Bueno. Entre mis primeros profesores de filosofía en la facultad, no sé si ahora, no, ahora no, no recuerdo exactamente si era el curso segundo o el curso tercero, pues estaba Elena Rozón, que fue quien primero nos introdujo en sus clases sobre qué se entendía por filosofía, filológica, historia de la filosofía filosófica, y Manuel Fernández Lorenzo, que fueron los dos primeros profesores que tuve. Pero bueno, como un estudiante que tiene que estudiar filosofía, pero que se centraba principalmente en cuestiones de geografía, que era lo que me interesaba a mí, que estudiaba geografía. Lo que ocurre es que cuando llegas a geografía, pues casi todas las asignaturas. Esto es algo que ocurre por lo común en casi todas las asignaturas de casi todas las especialidades, que pretenden justificar la importancia de esa asignatura, ¿no? ¿Por qué es importante la geografía? En este sentido, ¿qué es la geografía? ¿Y cómo se explica esa importancia? No, Diríamos, y las en la, diferentes escuelas que dicen que claro, geografía claro, es A, B, claro, C, D, claro, claro. Y y entonces, casi claro, todas son iguales, pues. Es lo claro, y mismo. no, no, y la cuestión es esta, ¿no? Que de alguna manera todas intentaban de alguna forma pues establecer los fundamentos y las razones de la importancia. En aquella época se decía de la importancia epistemológica de la geografía. Y entonces eran cuestiones de epistemología, algunos diríamos los más puestos a la americana y los otros decían que eran cuestiones de metodología. Entonces estas cuestiones de metodología se discutían muchísimo. Y entonces cuando ya estaba en cuarto o en tercero de geografía, pues llegan los primeros textos de Bueno sobre qué es una ciencia, que no es el texto que es la ciencia, ni los textos que es la filosofía, que son textos de reciente publicación incluso ahora y que se acaban de reeditar, sino que era un librito que había publicado la Universidad Menéndez Pelayo sobre la teoría del cierre categorial. Y entonces, claro, lo primero que te impacta en aquella época es que tú estás pensando todavía la manera casi escolástica, como te enseñaban en geografía, que las ciencias tienen un objeto, que hay un objeto formal y un objeto material, y de repente te llega un señor que lees un libro de alguien que te está diciendo que eso de objeto nada, que, el,
las ciencias tienen muchos objetos y que entonces la contradicción de suponer que las ciencias tienen un objeto, pongamos por caso la Tierra, empieza a haber contradicción entre la geografía y la geología, pero también entre la Mm. astronomía y así sucesivamente. Por lo tanto, de alguna manera, o los objetos no se agotan en sus ciencias, o hay muchos más objetos. Y entonces, si hay muchos más objetos, ya no se puede hablar de objeto, sino que hay que hablar de campo de una materia. Me acuerdo que en 1986, 85, una vez acabados los estudios, asistí a un congreso de jóvenes geógrafos en Barcelona bueno, en aquel congreso pues pasaban por allí, pues entre otros, por ejemplo, Horacio Capel, y entre el debate de los estudiantes, pues levanté la mano y les pregunté, ¿cómo que objetos? Si aquí hay que hablar de campo, no hay que hablar de objeto. Ustedes están con una noseología, palabra que ya no les cuadraba, porque claro, el materialismo filosófico se separa completamente de la concepción epistemologicista y se Mm. adscribe a una concepción noseológica, tal como define el materialismo filosófico, que es la Sí. noseología, y entonces Ujú. esto ya no les cuadraba. Entonces, digamos que yo empecé a acercarme al Y materialismo seguramente estaban filosófico. muy en la moda del cientificismo o de Claro, la... claro, Claro, y de haber estado Kuhn metido por entre medio con claro, un ¿no? Kuhn cuento. y Popper y Feyerabend, etcétera, Eso, etcétera. Y eso, entonces eso. toda la filosofía que viene del positivismo y después del Y neopositivismo. anglo, y 100% Claro, sí, anglo. sí, sí, claro, claro, ¿no? La filosofía del lenguaje, analítica, etcétera. Todo, claro, todas estas cosas eran las que estaban de alguna manera, O sea, en de- esos años ya de- era posmo, digámoslo así, posmo, posmoderno. no era posmoderno del todo en aquel momento, porque el estructuralismo y el ¿Ah? postestructuralismo, etcétera, llegarán después en los 90. Pero en aquel momento en España, hay que tener presente que en España, pues algunas revistas como Geocrítica que introducen todas las discusiones de tipo noseológico y metodológico, pues se crean hacia el año 1976 y otras más, como la misma ERIA que se publicaba en la universidad. Bueno, pues a raíz de todos esos problemas, yo me fui interesando por lo que estaba diciendo bueno. Y entonces el interés más importante fue la lectura del concepto de ciencias humanas y las metodologías alfa y beta operatorias, porque aquellas me daban a mí los criterios para tener algo nuevo, incluso saber reinterpretar todo aquello de lo que nos estaban hablando en geografía. Y a partir de No. ahí empecé Eran con ello. herramientas, digámoslo Sí, así, que sí, usted tenía para... Eran era la mejores herramienta. destornilladores, digamos. Claro, claro, era la herramienta que teníamos, pero es que una herramienta potente porque la cuestión no es yo me adscribo aquí porque sí, sino Sí, que sí. al leer Marcelino, esto, digámoslo así, al- había cuchillos para untar mantequilla, pero llegó usted con un bisturí. Digamos, podía cortar bueno, mejor. bueno, sí, pues podríamos decir que se podría cortar mejor comparando los textos de unos y otros, por supuesto, no cortando mejor desde una perspectiva propiamente subjetiva, sino desde una perspectiva que cuando te pones in media res, viendo las teorías que argumentan unos y otros, viendo, por ejemplo, la Expliquémosle, teoría de la. Marcelino, expliquémosle a la gente qué significa in media res para que no todos van Sí, a... sí, pues eso, que cuando te pones a ver en el medio de los debates, y media red Mm. significa en el medio de las cosas, en el medio de los debates que están teniendo lugar, cuando lees, pues, por ejemplo, a Yves Lacoste, o lees a Nicolás Cantero, o lees a, a- a Horacio Capel, pues estás viendo lo que están argumentando, estás viendo como, por ejemplo, hablan de ciencias del espíritu, o están utilizando a Dilthey, o están utilizando, O sea, digamos, anglo, germano, claro, 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 claro. pero Claro, hasta aquí nada español, digamos. no, no, nada español. Y claro, Y en lo que a universidad mí, española, nada claro, lo que a mí español me y en parece, universidad y ni en la española. Universidad Española, y lo que a mí me parecía una cosa inusitada a la luz de lo que había leído, eran las teorías de bueno. Entonces, claro, inevitablemente digo, aquí hay que profundizar, porque esto está, aunque había muchas cosas que no entendía en aquel momento, porque el materialismo filosófico tampoco es una filosofía No, fácil de no, no es entender a una la primera papilla para, lectura. No, perdón, no es no, no, una por papilla para supuesto. tragar de una. No, no, pues aunque había muchas cosas, pues no sé qué tenían aquellos textos que te invitaban a leer más, ¿no? Mm.
Y luego, con el paso del tiempo, bueno, pues yo hice la oposición a profesor de enseñanza media y tuve que dar clase de una asignatura que se llamaba formación humanística, que requería tener conocimientos de antropología, de sociología, de historia y de geografía y de historia del arte. Pues yo era lo que había estudiado, porque yo había estudiado geografía e historia, eran 3 comunes de historia, geografía, arte, y luego había hecho la especialidad durante 2 años de geografía. Pero claro, de repente tengo que dar clase de formación humanística, de formación humanística, y formación humanística había que dar clases de antropología y había que dar clases y había que estudiar pues antropología lingüística, antropología cultural, y entonces empiezas a leer a Marvin Harris y empiezas a obras que te las recomienda también bueno, y entonces empiezas a leer la teoría del espacio antropológico, etcétera, y ves que tienes ahí Claro, y ahí Marvin una, Harrier que cita mucho bueno con Ethic, claro, Emil, claro, etcétera. claro, claro. Y entonces empiezas a ver que tienes ahí, para poder analizar a Harris y para poder organizar tus clases, una serie de teorías que de otra manera no era imposible prácticamente abordarlo. Y entonces esto digamos, impulsó a estudiar filosofía y a estudiar el sistema de bueno, ¿no? Entonces, digamos que me fui acercando así, pero acercarme a la fundación, pues tardé, pues eso, que quizás hasta los años 90 y tantos, pues no me fui acercando a la fundación, y yo siempre, por mi cuenta, me dedicaba a estudiar materialismo filosófico y a leer los textos que iban saliendo de bueno, sus opiniones, sus artículos, a suscribirme ¿Y, al Basilisco, y etcétera. y cómo salió la conexión con la fundación? Bueno, la conexión con la fundación, pues porque yo pertenecía a la Sociedad Asturiana de Filosofía y tenía su sede en la Fundación Gustavo Bueno. Y a través de esta conexión comencé a ir a los cursos, a los seminarios, y a interesarme por la obra de Bueno de una manera ya completamente independiente respecto a la Sociedad Asturiana de Filosofía, y a partir de ahí pues me fui acercando más hasta pues participar en algo, en algún curso de filosofía de Santo Domingo de la Calzada, y después participar en debates o escribir algo en el Basilisco, etcétera. Y entonces así empezó, ¿no? Es una cosa que, no- que no se, que realmente no se sabe. Tú empiezas y cuando te das cuenta estás dentro, ¿no? Bueno, dentro, o Pero estás más o en el, menos qué año, en el sistema, claro. pero más o menos en qué Estás, año. yo calculo que fue sobre los años 2000 o por ahí, 2000, inicio de los 2000, Pero usted 2000 algo. estuvo físicamente con don Gustavo. Sí, sí, no, yo fui alumno de don Gustavo en la facultad. Lo que ocurre que Mm. fui alumno de filosofía de la religión y de muchos profesores que se pueden considerar, si no a lo largo de toda su vida, sí en tramos de su biografía, discípulos de Gustavo Bueno. Y entonces, pero Ah, bueno, yo ya. O fui, sea, yo usted fui, lo por conocía ejemplo, físicamente, digamos, sí, 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 así en sí, persona. yo fui alumno, por ejemplo, de Elena Rozón, que daba Ya. antropología filosófica, me dio antropología filosófica. Fui alumno de Gustavo Bueno Sánchez, de Historia de la Filosofía Española, y fui alumno del propio Gustavo Bueno en Filosofía de la Religión, de, Y en ese curso con de Gustavo, otros. bueno, en filosofía de la religión, ¿qué es lo que más recuerda en términos anecdóticos y de la materia y de la forma como hacía clase? Porque una cosa es verlo en los debates, una cosa es verlo en la tele y otra cosa es verlo en el aula. ¿Cómo era don Gustavo en el aula? No, Gustavo Bueno en el aula era muy riguroso, y bueno, en aquella época ya explicaba el animal divino. Recuerdo que pude asistir a pocas clases porque yo en aquel momento vivía a 90 kilómetros de Oviedo aproximadamente, y entonces fui a hablar con él para pedirle permiso de no asistir a todas las clases, pero poder presentarme a los exámenes. Entonces yo iba a las clases que podía, que podía, y no tuve ningún problema con Gustavo. Bueno, fue completamente generoso y amable conmigo. Era una persona en ese sentido
mi impresión personal es de excepcionalidad, porque yo le dije, mire, tengo este problema, soy profesor, pero ahora estoy destinado a un instituto que está lejos de aquí, pero yo tengo mucho interés por filosofía de la religión y quería presentarme, que tiene que decirme qué debo hacer para presentarme y tal, y me dio una relación de lecturas que tenía que hacer. Me dijo también que consiguiese las notas de sus clases por algún compañero y que realizase un trabajo, que le dijese el título del trabajo. Después, otro día fui a decirle el título del trabajo, a finales de curso presenté el trabajo, me leí El animal divino, todavía lo tengo por ahí resumido, y me leí también Cuestiones colivetales sobre Dios y la religión, que son dos obras geniales y muy originales, donde ya están operando muchísimos de los contenidos, ya no solo de la teoría de la religión y la teoría de las tres fases de la religión, primaria, secundaria, terciaria, y la religión terciaria como fase, como antesala del ateísmo y tal, sino que en cuestiones colivetales sobre Dios y la religión pone en funcionamiento un gran número de teorías y de conceptos que tienen todavía hoy pues una fuerza de hermenéutica increíble, ¿no? Y entonces, nada, me estudié todas esas cosas, fui al examen y lo aprobé sin ningún problema. Y tengo que recordar que la amabilidad de Gustavo Bueno conmigo fue estupenda y en clase era increíble, ¿no? Porque recuerdo que él llegaba a clase, se sentaba y nos preguntaba, bueno, a ver, ¿en qué habíamos quedado ayer? Y siempre había algún alumno que hacía como un resumen de la clase, ¿no? Y entonces él a partir de ahí enganchaba, primero pues saludaba o felicitaba al alumno en función de cómo el alumno lo había expuesto y a partir de ahí enganchaba la clase con el día anterior, hacía un breve resumen y luego otra vez continuaba con la clase y las clases eran estupendas, ¿eh? Porque claro, es lo que Gustavo Bueno no solo te mostraba las teorías, las conexiones de teorías, etcétera, sino que además esto te lo mostraba con un nivel de conocimientos científicos y de erudición de tipo social y humanística, algo increíble. Y entonces, claro, las clases siempre eran como muy, muy entretenidas. No se trata solo de ser entretenidas, pero sí que lo eran a quien tiene el interés de no solo asistir a la exposición de las teorías, sino de asistir a los datos que te está dando para, de alguna manera, organizar o armar la argumentación que está llevando a cabo, ¿no? Y en ese sentido, pero a pesar de que entre las clases y en los debates públicos o las conferencias siempre hay diferencias, ese aire de familia entre sus clases, sus conferencias, sus seminarios, siempre estaba presente. Gustavo Bueno siempre te sorprendía a los 10 minutos de ponerse a hablar, te sorprendía porque, sobre todo en muchas conferencias, cuando tenían un título, el análisis característico de Gustavo Bueno era el análisis del propio título antes de comenzar. Y en el título ya te sorprendía enormemente, ¿no? Porque ibas esperando una cosa y de repente te mostraba que esa cosa era una confusión, un embrollo o tenía una vuelta que tú en aquel momento no estabas viendo, pero él te la hacía ver. Y entonces, claro, eso ya te mantenía la atención, ¿no? Por supuesto, a quien tiene interés, bolígrafo y papel, claro, porque a las clases de Gustavo Bueno y a sus conferencias había que ir con bolígrafo y papel, porque sí eran atractivas, pero tampoco eran fáciles, claro. Son, como se puede ver hoy día en las teselas, que yo recomiendo a todo el mundo, o en las conferencias, que, que hay que escucharlas varias veces, ¿no? Pues el escucharlas hoy varias veces es el antiguo ir con bolígrafo y papel para después leerlo, porque en aquel momento no teníamos esa posibilidad. Y entonces era algo verdaderamente atractivo, aparte de que, bueno, pues eres más joven y conoces un poco menos de lo menos que conoces ahora, pero un poco menos todavía. Y entonces
pues te llamaba mucho la atención, ¿no? digámoslo así, de alto valor Sí, nutritivo, lo que entregaba, sí, sí, claro, era, no, no, el valor nutritivo ese y además por una razón, ¿no? Porque yo recuerdo una vez que hicimos en Gijón los, los encuentros de filosofía sobre la empresa, sobre la idea de empresa y entonces estaba hablando un economista y Gustavo Bueno tomó la palabra, que no le correspondía. Gustavo Bueno estaba sentado como los demás ante el público y comenzó a hablar de teoría económica y de teoría de la empresa y dos personas que estaban sentadas detrás, que eran especialistas en economía, estaban diciendo, yo era todavía más joven y entonces estaban diciendo ellas, imposible que este señor pueda conocer esto con el detalle al que bajaba. Es decir, que Gustavo Bueno tenía, tenía conocimientos por razones de índole filosófica, no por pura erudición ni por puro regodearse en el saber, sino por razones de índole filosófica, bajaba a unos niveles de conocimientos que eran casi de tipo especialista y lo conocía incluso con mejor detalle que los propios especialistas que no tenían, diríamos, la reflexión de segundo grado filosófica que además tenía Gustavo Bueno, es decir, que no tenían el mapamundi. Eso era una ahí, característica fundamental. Marcelino, si brevemente, porque tú dices reflexión de segundo grado y a lo mejor varios de los auditores no van a Sí, sí, entender sí, esto de primer grado, qué sé yo, porque sí, tú igual sí, dijiste recién alfa operatoria, beta claro, operatoria, claro. no No, sé no, pues no si hay ningún problema. Eh, nosotros entendemos que la filosofía no es un amor al saber ni un asombro ante el universo, sino que la ni filosofía tampoco surge. una autoayuda tipo New Age. No, no, bueno, por supuesto, eso ya descartadísimo, por supuesto, la filosofía no es una autoayuda, ni mucho menos, ni una especie de mindfulness o algo de esto, ¿no? No, no tiene nada que ver con esto. La filosofía surge porque entre los saberes y entre las categorías que constituyen el mundo, entre los distintos campos de cosas que están en los que se estructura el mundo, estromas, que por decirlo así, con las palabras del propio Gustavo Bueno, pues hay inconmensurabilidades y choques, y entonces en esos choques empiezan a aparecer pues confrontaciones, y esas confrontaciones dan lugar a ideas que atraviesan conceptos, y entonces mientras que todos esos saberes son de primer grado, es saber de primer grado el saber que tiene el carpintero sobre la madera para construir ingenios, o es saber de primer grado el saber que tiene pues el albañil para realizar casas o el arquitecto para planificarlas y que se puedan realizar, la reflexión filosófica tiene que ser, es de segundo grado. Y a eso llamamos nosotros reflexión de segundo grado. Esa es de la filosofía es de segundo grado. ¿Por qué? Porque cuando un geógrafo está hablando del espacio y un arquitecto está hablando del espacio y un astrónomo está hablando del espacio, todos están utilizando el término espacio, pero cada uno lo utiliza en su campo como un concepto propio de su campo. Pero resulta En que parcela, digamos, en parcela. en parcelas, en su propio campo científico, el astrónomo en el suyo habla del espacio como el arquitecto habla del espacio, como el pintor habla del espacio o como el cineasta habla del espacio cinematográfico, del espacio que se construye en la película. Pero entonces esos espacios muchas veces son inconmensurables entre sí, porque el espacio del pintor es bidimensional y el espacio del geógrafo es tridimensional. Y entonces, ¿en qué quedamos? O el espacio del físico. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿A qué espacio nos referimos? Entonces, parece ser que de lo que estamos hablando ya no es del espacio conceptualmente, sino de la idea de espacio, que está cruzando y tiene sus inconmensurabilidades, porque el espacio de uno no es lo mismo que el espacio de otro. Y entonces la reflexión que hace el filósofo es una reflexión de coordinación de esos conceptos que nosotros llamamos ideas filosóficas. Y entonces, por eso hablamos de reflexión de segundo grado. Perfecto. Marcelino, miren, se nos ha pasado el tiempo muy rápido y para no abusar del suyo, le quería pedir brevemente cuáles serían los artículos del basilisco o del catoblepa suyos que más le han, llamémoslo así, sentido cariño, digamos, una cosa así, y también sobre sus publicaciones y sus intervenciones en lo que nosotros vemos que es la fundación. O sea, nosotros vemos desde afuera, o sea, no hay mucha diferencia entre esto que hacen en la calzada, ¿cómo se llama? En la Santo Domingo en la calzada,
Sí, versus sí, una exposición en el plató de la fundación, porque como es la misma pantalla, en realidad es sí, como, sí, claro, claro. o No, sea, bueno, para uno como el espectador. sí, De todo ese abanico, ¿cuáles son las que usted destacaría, incluida su obra también, Marcelino? Y la incluyendo cosas influencia de de Gustavo Bueno en ellas. incluyendo cosas de Gustavo Bueno, por supuesto. Me dice Claro. o solo remitiéndome a cosas No, que yo haya publicado. Ah, las bien, bien, suyas bien. que tengan que ver Sí, con el basilisco, el sí, sí, sí. catoblepa, qué sé yo, las Bueno, intervenciones, en fin, yo y sus las, libros. en lo que más he trabajado de todo y que por ahí empezó mi interés, son cuestiones que tenían que ver con la cientificidad de la geografía, es decir, sobre el estatuto noseológico de la geografía. Son cosas de noseología de la geografía. Y ahí en el Basilisco, pues hay algunos artículos que tienen que ver con el estatuto noseológico de la geografía y lo mismo en el ¿Y, Catoblepa. Son, cuál es la diferencia entre uno y otro en términos, digámoslo así, editoriales o el puro no, nombre? no, 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 no hay, bueno, las diferencias están en que, pues por ejemplo, en el Basilisco, si no recuerdo mal ahora, pues he publicado al menos un par de ellos que se titulan que es la Geografía uno, que es la Geografía 2 y más adelante intentaré enviar el que es la Geografía 3 en el que estoy trabajando, que es un análisis sobre el estatuto noseológico de la geografía, pero no hay mucha diferencia más que con respecto a los del Catoblepas, más en el momento en que lo escribí y que incorporo nuevas lecturas y nuevas interpretaciones del propio materialismo filosófico, pero el tratamiento es el mismo. Como por ejemplo, y no trato de compararme ni mucho menos, pero como por ejemplo en los artículos que Gustavo Bueno publica en el Catoblepas, los rasguños, tienen unas características comunes, pero tienen una envergadura tan importante. Pensamos, por ejemplo, en el rasguño lisológico morfológico que aparece en el Mm. Catoblepas de Gustavo Bueno y en otros artículos del basilisco que aparecen en vegetal, pero que tienen una importancia tremenda. Quiero decir que no por aparecer en el Catoblepas o aparecer en el basilisco tienen mayor o menor importancia. Están publicados en su momento porque en su momento cuadró publicarlos así, pero no es porque tengan mayor importancia ni va en descrédito del Catoblepas ni en crédito del basilisco, porque la metodología y el criterio filosófico que se está empleando es el mismo en todos ellos. No es que unos sean más vulgares y otros más académicos, ni mucho menos. Y de hecho, por ejemplo, Gustavo Bueno tiene publicado en el Catoblepas artículos, pero estoy pensando ahora en socialismo y socialización, que son artículos vamos, de primera fila. Y No, y tiene, ese socialismo y socialización tiene que ver también con lo que posteriormente fue el libro El mito de la izquierda, el mito de, no, no, el mito de la derecha, el mito de la y derecha, exacto, el exacto. mito de la derecha perfectamente. Pero a propósito de eso, Marcelino, y para saludar a Óscar Alonso que le está haciendo esta pregunta, dice, buenas tardes. ¿Es bueno silenciado por los gobiernos actuales por sus críticas a la izquierda indefinida? Yo no diría tanto silenciado por los gobiernos, pero desde luego sí que despreciado por determinadas corrientes políticas, eso sí que está claro. A bueno a partir o sí que me parece claro a mí, a bueno a partir de la publicación de de, se puede decir que Gustavo Bueno a partir de la publicación de determinados libros como El mito de la izquierda, El mito de la derecha, Zapatero y el pensamiento Alicia, pues se lo ha considerado como dentro de las filas, pues diríamos de la derecha cavernaria o de la derecha en cualquier caso. Y entonces ya no se lo tiene en cuenta desde estas instancias y desde determinadas corrientes políticas, pero esto sin entender absolutamente nada de lo que dice Bueno, ni porque no entran en el Digamos debate. Sí, gratuitamente, es como un tema sí, sí, gratuito. de una forma gratuita y diríamos también con alevosía y nocturnidad, por decirlo así también, ¿no? Claro, porque Pero sí, tampoco hay sí, un afán de conocer bien, sino que como escucharon algo y es como el típico ignorante que no sabe la palabra que están diciendo y cree que es un insulto. sí, es algo así. Eh, Por decirlo de una manera fácil, podría ser así, pero claro, los libros, claro, cuando tú entras en el libro, por ejemplo, Zapatero y el pensamiento Alicia,
simplemente entrar en ese libro supone estar viendo una metodología crítica, cómo en cada capítulo, cada uno de los capítulos lleva siempre la misma metodología de análisis, ¿no? La exposición, la Ujú. paráfrasis, luego la crítica a la teoría que se está. Y entonces, lo atractivo de ese libro es ver cómo el propio Gustavo Bueno se somete a la disciplina del rigor con que lo está tratando. Y entonces se puede decir que se está de acuerdo o no de acuerdo, pero hay que entrar en eso. No se puede despachar diciendo esto no sirve porque va en contra de no sé qué idea de izquierda, cuando él, por ejemplo en el mito de la izquierda, lo que hace es desmantelar completamente la concepción sustantificada y metafísica de izquierda como una unidad esencial que existe desde siempre, ¿no? Y quien utiliza ese concepto de izquierda frente a derecha está utilizando de una forma dicotómica y completamente sustancializadas esos dos términos. Y entonces lo que Bueno hace es descomponerlos y demostrar cómo esos dos términos, de dónde vienen y cómo se forman históricamente y cuáles son sus fallos de tipo lógico. Y entonces la gente no quiere, quienes critican eso, no quieren entrar a analizar esas cosas. No quieren entrar, les Claro. parece como una Claro, lo que cosa pasa es que superflua. significaría entrar a picar, o sea, no es un mero lenguaje coloquial, habría que entrar No, 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 claro, en el claro, 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 tecnicismo del claro, sistema, claro, digamos. claro, 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 claro. Sí, 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 eso es así. Y entonces, claro, no, hay que entrar y hay que tener en cuenta que las argumentaciones tampoco son tan simples. Es decir, que Mm. cuando Gustavo Bueno está argumentando una cosa, está suponiendo otra Claro, serie porque de para un apuntalamientos tercero, en la claro, para argumentación. un tercero, porque estamos acostumbrados que cualquiera habla de cualquier cosa, podrían decir, sí, es que Gustavo Bueno también hablaba de muchas cosas, está bien, porque digámoslo así, bajaba, como decía usted, a la ciencia que estaba estudiando, en específico la economía, la geografía, Claro, lo que claro, fuera. claro. Pero hoy día estamos acostumbrados que cualquiera, por ejemplo, un meteorólogo se pone a hablar de política o un científico se pone a hablar de ética, pero no desde categorías filosóficas. Pues en cambio, cuando se entra, llamémoslo así, en el mundo, llamémoslo así, Gustavo Bueno, se encuentra uno con que ustedes están hablando y dice, bueno, esto es alfa operatorio, es que esto es beta operatorio, es que esto es, no sé, pues de la, Bueno, pero qué siempre sé se yo, puede, en pero fin. como Pero se puede René, estudiar. René, como me ha hecho usted a mí, pues explique en qué Mm, consiste esto. Y, mm. y de hecho, por ejemplo, recuerdo una frase que decía Bueno respecto a sus libros, y es que decía, es que mis libros tienen están escritos de tal manera que cada uno de alguna manera sea autónomo a la hora de la lectura. Es decir, que no es que un libro remita a otro libro y entonces sea imposible de leerlo porque estamos aquí como Aquiles con la tortuga o con la flecha. No, 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 no. En las obras de Bueno siempre hay remisiones de unos conceptos a otros de tal manera que es posible entenderlos internamente. Otra cosa es que uno quiera profundizar más en el materialismo filosófico, pero, pues, por ejemplo, Claro, lo que o por ocurre que, ejemplo, claro, el tema de los ejes. Lo que pasa es que uno no entiende si no entiende, por ejemplo, cosas de los ejes. El eje claro, angular, claro, 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 y qué claro, sé claro. yo. Mira, déjame contestar una pregunta que están haciendo acá del público. Muchas gracias porque hemos tenido buena audiencia, está muy buena la conversación, así es que gracias por eso. Déjame contestar esta pregunta, Marcelino, Sí, para sí, que te pueda hacer ya la última porque se nos pasó el tiempo volando. vale, Dice vale. Alex Bateleur, dice, Marcelino, o en los lentes ya no están funcionando también. Marcelino o la Fundación Gustavo Bueno tienen algún correo electrónico de contacto para hacer consultas sobre materialismo. Efectivamente, la página de la fundación tiene Sí, sí, enlaces de contacto y son muy amables y muy buenas personas. Además que en la misma página de la fundación, como decía recién Marcelino, hay teselas. O sea, por ejemplo, si uno se quiere hacer un curso sí, de Gustavo Bueno, están las teselas. Y además en este canal, en este canal, hay una lista de reproducción en donde Rubén Franco nos hizo una introducción se llama así, Introducción a la Filosofía en Español, que en realidad le pusimos así para no ponerle tan pornográficamente, entendamos a Gustavo Bueno, entonces, ya, ya, y ya. ahí nos dimos la vuelta y qué sé yo, pero en este canal también está, así es que No, y nosotros además, humildemente te cuento, Marcelino, nos- nosotros hemos tratado, dentro de lo que se puede,
divulgar, que no vulgarizar, que son cosas distintas, divulgar de alguna manera estos bisturís que te decía recién que cortan muy bien. Sí, sí. Porque por lo menos me ha pasado a mí que uno trata de cortar y está cortando con un cuchillo que no corta ni la mantequilla caliente. En cambio, el cuchillo de Gustavo Bueno, es como sirve harto para filetear. Yo lo que te quería pedir ahora, Marcelino, es que nos digas en cuanto llamémoslo así, a los videos que te han tocado participar, cuáles serían los que tú más recuerdas y particularmente el último que tiene mucha visita y dio harta chicha, que es el de que ustedes hicieron la crítica de Jesús Maestro. No sé si podemos ir Es cerrando con eso. difícil, a ver, es difícil porque hemos hecho muchos con otros compañeros, con otros filósofos e investigadores de la Fundación, hemos hecho tantos eh, vídeos a través de YouTube y de teatros críticos, etcétera, que no sabría decir ahora eh, cuál es cuál es el que más satisfecho me ha dejado o menos. Tampoco me preocupo mucho de cuál es el que más satisfecho yo. Cuando se trata de hacer un teatro crítico, pues se prepara el tema y va allí uno a ver qué sale, a ver qué sale, ¿no? Y entonces, pero por ejemplo, el de Jesús Maestro, que fue el último que hicimos, claro, es que era era un teatro crítico necesario hacerlo, ¿no? Porque no tanto porque Jesús Maestro ataque o deje de atacar a la Fundación o al materialismo filosófico, sino porque de alguna manera era necesario salir a a la palestra ante la concepción que él tiene de la filosofía. Esta Mm. era la cuestión importante. No se trataba de que Jesús Maestro Sí, sí, atacase sí, perdona, porque, perdona Marcelino, solo para dar contexto para los que no sepan de lo que sí, estemos hablando. Lo que sí, pasa sí, es que sí, Jesús Maestro es conocido, ¿cierto? Pero de alguna manera, voy a hablar como espectador, nosotros entendíamos que Jesús Maestro, independientemente de lo que dijera, venía de alguna manera ocupando la filosofía de Gustavo Bueno, él. O sea, por ejemplo, cuando arma esta teoría de la literatura, sí, como hiciste la tú, no crítica de sé, la razón literaria. claro, tú hiciste el tema de la geografía, ¿cierto? Ocupando Sí, herramientas nociológicas de Gustavo Bueno. sí, Digámoslo sí, así, sí, tú estás ocupando los cuchillos de Gustavo Bueno. sí, Y la teoría de la literatura de Jesús Maestro ocupa los cuchillos de Gustavo Bueno para el maje, el andamiaje y el sí, bla, sí, bla, sí, bla. sí, sí, Y ocupa la filosofía, digámoslo así, para que entiendan los demás, o sea, los que sí, estén sí, oyendo. Ocupa la filosofía. Ese es el cuento. Jesús Maestro, de aquí hace un rato, ocupa la filosofía. Y resulta que de una vuelta de cambio la filosofía no sirve. La claro, filosofía no claro. tiene sentido. Claro, en esa razón, atendiendo a eso es, Más allá de Gustavo Bueno, porque como dices claro, tú, sí, 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 por supuesto, sí, sí, todos sí, sabemos que ocupó a Gustavo Bueno. sin perjuicio de que haya De sido la Bueno. filosofía de Gustavo Bueno o que haya sido la O la de filosofía Juan Pérez. De Juan de Pérez. Leibniz o de quien haya sido. El caso es que la Está paradoja atacando en la la que él, filosofía, digámoslo así, la claro, sustancia claro, claro, filosófica. claro, Porque la según él paradoja la en la que, filosofía no sirve para nada, que la filosofía no sé claro, qué, que la... ya. claro, la cuestión es esta, ¿no? Que lo que veíamos en el libro de Jesús Maestro era la paradoja de Epimenides, Mm, cuando se dice sí, Epimenides el la del cretense, mentiroso. claro, la del mentiroso. Epimenides el cretense dice que todos los cretenses son unos mentirosos. Si Epimenides miente, dice la verdad. Si Epimenides dice la verdad, miente. A Jesús Maestro le pasa un poco así. Su libro se titula Filosofía para ayuda Mm, o Filosofía para la ayuda, no recuerdo ahora. Bueno, mm. da igual. Pero pone Y filosofía. sí, sí, pone filosofía en el título y entonces después dentro del libro dice que la filosofía no sirve para nada. Es la misma paradoja de Epimenides. Mm, Si Jesús Maestro dice la verdad, miente y si miente, dice la verdad. Porque no, es como el que dice, pues todo es relativo. Bien, claro, todo es relativo, pero si todo es relativo, entonces lo relativo también es relativo. Y entonces si todo es relativo, nada es relativo y si nada es relativo, todo es relativo. Y entonces estamos en el mismo caso de paradójico. Entonces,
por la razón por la cual la Fundación Gustavo Bueno y en ese caso Tomás García López y yo salimos al teatro crítico, pues a la Escuela de Filosofía de Oviedo a analizar el libro de Jesús Maestro, no es porque ataque a la Fundación Gustavo Bueno, que por otra parte los cañonazos que da son cañonazos que ni siquiera son bolitas de arroz. Claro. Es decir, el daño que pueden hacer a la fundación son bolitas de arroz tiradas Mm, con el cilindro como los niños en la escuela, con el cilindro mm. de un De un lápiz bolígrafo, Bic. de un lápiz o de un bolígrafo, ¿no? Pero, claro, de un Bic, ¿no? Pero el problema no es ese, el problema es que era de alguna manera necesario salir porque estaba ejercitando una concepción de la filosofía, como dice Carmen Baños, una concepción Sí. oracular o una concepción galeata, que era Y una completamente, concepción muy vulgar de lo que se entiende por la claro, filosofía. pero era completamente O distinta, sea, digámoslo diametralmente así, opuesta las al emprendió materialismo contra filosófico. claro, las emprendió contra la filosofía, por lo menos desde fuera, gratuitamente, porque fue un Claro, ataque pero a la vez gratis. nos veíamos involucrados porque nosotros tenemos otra concepción y entonces Mm, salimos a atacar, no tanto a atacar a Jesús Maestro, que eso era lo de menos, cuanto a defender otra posición de la filosofía en la que estábamos correcto. nosotros. Y Claro, y entonces por hay que eso verlo así. El que no exacto, lo y ve por eso así le se equivoca está completamente. equivocado. Claro, Exacto, y por porque eso no hay cuestiones personales ni mucho menos. Dios nos y por libre de eso, eso, por decirlo así. por supuesto, y tampoco se trata de hacer chiche con ¿cómo se Claro, no, llama? no, Jesús no, no, Maestro, que no, igual no, en tiene absoluto. cosas valiosas, igual ha servido mucho para difundir a Gustavo Bueno también, digámoslo. No, O no, claro, sea, claro. A ver, hay Jesús mucha gente que Maestro, no hubiera conocido a Gustavo Bueno sino a través no, de no. Jesús Maestro. La crítica de la razón literaria de Jesús Maestro, pues hay que leerla. Y es una obra, No, aparte de, abrió gente que no conocía a Gustavo Bueno, claro, que llegó por esa vía. y es una obra inmensa. Ahora bien, mi posición particular sobre la obra de Jesús Maestro es que el materialismo filosófico no es una filosofía que esté dada, como ninguna por otra parte, pero que esté dada para construir con ella una ciencia, porque entonces pierde su Mm, carácter de filosofía. Y eso es claro. precisamente lo que Porque es pretende saber Jesús de segundo Maestro. grado. Porque es Claro, saber de segundo claro, grado. claro, 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 porque si te pones, si bajas, ya no eres. O subes, al claro, revés. claro, claro, Estás claro. Ahí jugando roles está. distintos. Estás jugando con Es, roles es, distintos. claro, estás en una escala completamente O diferente, te que son fuiste a otra cancha o inconmensurables. a otro deporte y ya no estás Eso jugando es, fútbol, te fuiste a jugar tenis, no sé. eso es, sí, 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 es así, es así. Hay una pregunta de Marta, dice, a mí me costó en todo sentido conseguir los libros de Gustavo Bueno. Marta, si alcanzas a escribirnos, Pues, Marta, ¿de pues, dónde estás tú, Marta? ¿En Temuco? Si es por Chile, yo te recomiendo Busca Libre para los libros de Gustavo Bueno, si no en pues bueno, permeso.cl. aparte de la obra completa que está saliendo cada poco Bueno, y en la algún libro, página tienen mucho. sí, pero se acaba de publicar ahora que yo Mm. los recomiendo como iniciación para quien tenga, que se quiera, ¿qué es la filosofía? Pues estaba agotado y se ha hecho, Reeditado. sí, sí, reeditado. ¿Qué es la filosofía y qué es la ciencia? Son dos libritos que tienen unas 200 páginas o ciento y pico Mm. páginas y tal, Sí, pero sí. que son fundamentales, fundamentales. Y es una buena introducción y una buena iniciación al materialismo filosófico con estas dos obras, ¿qué es la filosofía y qué es la ciencia? De editorial Pentalfa. Sí, sí, yo Perfecto. se lo recomiendo a quien quiera acercarse al Sí, y no son materialismo. largos, no son largos. No son largos y además pero que son libros que hay que estudiar, que no son libros que hay que darles una lectura y entonces ya se acabó, porque ya cumplí, porque ya los leí. No, son libros que hay que tener ahí, Mm. leer, releer, volver a ellos, si se quiere tener el acervo de esta filosofía. Claro, otra cosa es que Sí, se lo sí, sí. quiera leer. Yo te recomiendo, Marta, que busques o si no en la próxima emisión me dejes un correo electrónico. En todo caso, el mío es renedavidnavarroalvina@gmail.com y yo te puedo ahí dar unas orientaciones. Yo le quiero pedir a Marcelino, en primer lugar, eh, que nos pueda despedir el programa del día de hoy. Y en segundo lugar, agradecer al público que nos acompañó y la amabilidad que ha tenido Marcelino de conversar con nosotros, de contarnos estas anécdotas
y esperar que pueda repetirse esta conversación, querido Marcelino, porque como a nosotros nos gusta hablar del materialismo filosófico, nos gusta la escuela de Oviedo, obviamente no vamos a estar todo el día y a cada rato en cada Claro. detalle de acuerdo, porque somos Sí, personas. sí, no, no, desde luego, desde luego. Pero por lo menos en este canal, como te comentaba recién, nosotros siempre hemos tratado de mostrar la filosofía de Gustavo Bueno porque tiene estas herramientas que pueden ser de muchísima ayuda para el análisis, etcétera. Dice Alex, lo que entendía el teatro crítico sobre Jesús Maestro es su pensamiento crítico en contra de la filosofía está dentro de una tradición, claro, totalmente está dentro de una tradición Claro, filosófica. claro, 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 Y claro. aquí Oscar te da las gracias también, querido Marcelino. Como te decía recién, Bien. para nosotros ha sido un agrado que nos hayas acompañado, que hayas accedido, que te hayas dado el tiempo. No, no, Y para nos mí un placer. gustaría, y nos gustaría para despedirnos si nos puedes ayudar a hacer el cierre de esta transmisión. Pues no sé, no sé qué decir porque yo no soy un experto en transmisiones y tal, pero bueno, lo único que podría es recomendar a los lectores o a los interesados en materialismo filosófico que se acerquen, que se acerquen a Matices, que vean las entrevistas que desde Matices se han hecho a los distintos investigadores de la Fundación Gustavo Bueno, que se acerquen a esta también y a partir de ahí que se acerquen sin miedo, pero, pero con rigor y persistentemente al materialismo filosófico. Poco más puedo Claro. decir. No, y con estudio, porque en definitiva igual implica un Sí, sí, por sacrificio supuesto. de uno, o sea, de ponerse Sí, a sí, sí, estudiar y qué sé yo. sí, sí. Bueno, les agradezco a Marta, a Oscar y a los demás, a Alex, a los que estuvieron en la transmisión. Ha sido un excelente programa el día de hoy. Te doy las gracias, querido Marcelino. Dale las gracias también a la gente de la Fundación. Y esperemos que nos veamos en un próximo Matice en donde no todo es Bueno, blanco-negro. Muchas gracias. Que desde estén muy luego. bien. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Buenas tardes, buenas Venga, noches allá. gracias. Chao.